Bueno, lo que vamos a ver acá es otra herramienta, ¿sí? Que nos va a permitir hacer análisis de vecindad, análisis de proximidad, ¿sí? Y nos va a permitir calcular distancias, ¿sí? En este caso vamos a utilizar la herramienta que se llama distancia euclidiana. La encontramos en esta parte del ArToolbox, ¿sí? En este caso del ArcGIS. Las anteriores estaban acá en Proximity. En este caso vamos a las herramientas de análisis espacial y dentro de distancia vamos a usar la herramienta que se denomina distancia euclidiana, ¿sí? Como dice la herramienta, lo que nos va a, digamos, a contemplar es una distancia en un espacio euclidiano, ¿sí? Como recién contábamos con la herramienta de los múltiples buffers, ¿sí? Donde el espacio es un espacio lineal, es un espacio euclidiano, ¿sí? Este tipo de cálculo en cómo contempla la distancia. ¿Qué nos va a hacer esta herramienta? ¿Sí? Acá lo podemos leer, ¿sí? Dice, calcula para cada celda la distancia euclidiana, ¿sí? A la entidad o al objetivo, ¿sí? Más cercano. Entonces, estamos hablando de distancias que nos van a permitir calcular cuáles son los vecinos también más cercanos en función de la variable que pongamos. En este caso, el output de salida va a ser un raster, ¿sí? No va a ser un vector, sino que en este caso es un raster. Entonces, para cada celda de ese raster, de ese output de salida, nos va a calcular cuál es la distancia más cercana a unas entidades objetivo, ¿sí? Pero nos va a poner un valor de distancia para cada celda. Entonces podríamos decir que podríamos obtener una matriz de distancia, ¿sí? Para cada celda yo voy a obtener valores de distancia contemplando una distancia euclidiana. Entonces para cada celda voy a obtener valores de distancia respecto a a una entidad o a un objetivo. Entonces, para ver en principio qué es lo que nos hace la herramienta, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Continuamos con el trazado de la línea A. Ahí tenemos las estaciones de subte, ¿sí? De la línea A. Recuerden, teníamos la avenida Rivadavia y tenemos todas las estaciones en amarillo de la línea A. Al aplicar esta herramienta de distancia euclidiana, el input puede ser tanto un shape, ¿sí? Un vector, como un raster. En este caso, el input fue estas estaciones, este shape, ¿sí? De estaciones de la línea A. Y lo que obtuvimos es este output, ¿sí? Que es un raster y que nos va a decir para cada celda, para cada valor de celda, nos va a calcular la distancia a la entidad más cercana, en este caso a la estación de subte más cercano a cada celda, ¿sí? Bien, entonces, para cada celda, ¿sí? De este raster, de esta matriz de distancia, vamos a tener la distancia euclidiana, la distancia lineal, vamos a tener el valor de distancia lineal en cada celda a la entidad más cercana, ¿sí? Fíjense acá los colores, ¿sí? Esto es un archivo .tif, es el output, el raster de salida. Ahora vamos a ver, ¿sí? En la herramienta cómo lo generamos, pero empecemos a analizar el output. Fíjense los rangos, ¿sí? La distancia me dice que de 0 a 100 metros está categorizado por este valor, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, que los lugares más amarillitos son los que están a una distancia de 0 a 100 metros respecto a la entidad más cercana del input. Y el input era las estaciones de la línea A, ¿sí? Entonces, las celdas, ¿sí? Que estén en este margen amarillito, en este rango de colores amarillito, van a estar
a una distancia euclidiana, a una distancia lineal de 0 a 100 metros respecto a, en este caso, por ejemplo, a esta estación de la línea A, ¿sí? Al objetivo, a la entidad más cercana del input. Y en el input teníamos las estaciones de la línea A, ¿sí? A medida entonces que nos vamos alejando de esas entidades objetivo o de esas entidades que son de cada estación de la línea A, la distancia lineal va aumentando. Entonces, por eso, digamos, vemos esta especie como de anillos concéntricos, pero ya no como un buffer, sino como toda una sábana estadística, como una matriz de distancia, donde para cada celda vamos a tener el valor, ¿sí?, de esa distancia a cada entidad más cercana. Entonces, si vemos la estilización, ¿sí?, del output de salida, vemos que en color naranjita van a estar aquellas celdas que se encuentren de 0 a 100 metros de distancia de una entidad más cercana, ¿sí? Y en azul vamos a encontrar las celdas, ¿sí?, que se encuentren de 1,16 kilómetros a 1 casi como a 30 kilómetros de distancia a la entidad más cercana para cada celda, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos un zoom y nos vamos acercando y corroboramos el valor de celda, ¿sí?, acá lo que estamos viendo es que este anillo concéntrico, que es el primer anillo, que es de 0 a 100, se está refiriendo a esta estación, ¿sí?, de la línea A, porque es una distancia, ¿sí?, es el valor de distancia que se le adjudica a cada celda respecto a la entidad más cercana. Entonces, la entidad más cercana es la entidad del input, ¿sí?, la entidad más cercana va a ser esta estación de la línea A, entonces todas las celdas que se encuentren alrededor van a obtener un valor de distancia respecto a esta entidad más cercana. Entonces, todas estas celdas que se encuentren acá alrededor van a estar en este caso a 100 metros de distancia de esta estación de subte. Las que se encuentran en este margen, ¿sí?, en este color, en este rango de valores, van a estar entre 100 y 200 metros de distancia de la entidad más cercana, ¿sí?, las que se encuentran aquí entre 300 y 400 y así. Entonces, por ejemplo, las celdas, ¿sí?, que se encuentren con este color van a estar, podemos buscar si estamos en estaciones.tif, se llama. Entonces, yo cliqueo una celda acá y fíjense el valor de píxeles, ¿sí? Estoy a 28 metros. Estoy entre los 0 y los 100 metros de distancia. Cliqueo acá y estoy a 162 metros de la estación de subte más cercana, que sería esta en este caso, ¿sí? Ahora estoy acá y estoy en el margen, en el rango entre los 200 y los 300 metros de distancia de la entidad más cercana, que es esta. Vamos a ver que a veces no es tan obvio identificar cuál es la entidad más cercana y ya vamos a ver que uno lo puede ir sabiendo, ¿sí?, con otras herramientas. Entonces, uno puede conocer, ¿sí?, a nivel de matriz de datos, cuáles son las distancias a las entidades más cercanas. Entonces voy a obtener en cada celda, voy a obtener el valor de distancia euclidiana a la entidad más cercana respecto a cada celda, ¿sí? Lo mismo acá. Si yo tengo un valor de distancia de 41 metros respecto, para esta celda, ¿sí?, respecto a la entidad más cercana del input, en este caso es esta otra estación de subte. Bien. Lo mismo para los valores violetas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que en estos valores más violáceos aproximadamente estamos cercanos al kilómetro de distancia para esa celda respecto a la estación de subte más cercana, ¿sí? Entonces, esa celda se encuentra aproximadamente a 1 kilómetro de distancia de una estación de subte más cercana.
Si nosotros cliqueamos, por ejemplo, por aquí, fíjense que el píxel valor es 1040 metros, o sea, 1 kilómetro aproximadamente, ¿sí? Entonces, para entender cómo hay que leer, digamos, qué significan estos valores que nos está diciendo aquí, ¿sí? Vuelvo a cliquear entonces en lo azul violáceo y me dice que estoy en esta celda en la que hice clic, se encuentra a una distancia, ¿sí? Esa celda de casi 1 kilómetro de la estación de subte más cercana, que podría ser esta o podría ser esta. Habría que ver cuál es la estación que está tomando más cercana, ¿sí? Entonces también lo podemos corroborar para entender qué está haciendo la herramienta, cómo funciona, haciendo una medición con reglas, ¿sí? Porque sabemos que estamos en un espacio proyectado en coordenadas planas y también, como toma la distancia euclidiana, es una distancia lineal, ¿sí? Entonces, ya no me acuerdo dónde había cliqueado, pero aproximadamente por aquí. Fíjense que la distancia lineal, fíjense que es de 1,07 kilómetros. La distancia lineal aquí es de 1,18 kilómetros, ¿sí? Pareciera que esta es la distancia, que esta es la estación de subte más cercana para esta celda desde donde hice el clic. Entonces, el valor de celda que tiene asignado en este output de salida es el valor de distancia a la estación de subte más cercana, ¿sí? A la entidad más cercana en función del input que uno le asignó. Bien, entonces, lo que nos va a permitir responder esta herramienta de distancia euclidiana es al tipo de preguntas de a cuánto se encuentra la estación de subte más cercana, ¿sí? O a cuánto me encuentro yo desde la estación de subte más cercana, ¿sí? Que es lo mismo. Y esta pregunta es en función de donde nosotros nos posicionemos. Lo vamos a poder preguntar, vamos a poder realizar esta pregunta para cada celda, digamos, para cada zona, para cada área de interés dentro de todo este área de estudio, dentro de toda esta superficie estadística. Nos vamos a poder hacer esa pregunta: ¿a cuánto se encuentra, ¿sí? Desde el lugar desde donde nosotros nos posicionemos, la estación de subte más cercana en este caso, ¿sí? ¿Cuánta distancia hay? Siempre hablando de distancia lineal o distancia euclidiana. Fíjense que el output de salida, ¿sí? Genera, ¿sí? Es una superficie raster, ¿sí? Una matriz de datos, y la definición, la extensión del área de salida está en función de, digamos, las entidades, ¿sí? Del input, de dónde están las entidades más extremas ubicadas en el input. Fíjense que aquí tenemos esta entidad si nosotros nos alejamos un poco, vamos a ver, bueno, nos alejamos un poco demasiado, vamos a ver que el output, ¿sí? La extensión del output está dada por, digamos, la entidad, ¿sí? En este caso del input, la estación de subte que se encuentra, en este caso, en el extremo más noreste, digamos, de la distribución espacial que adopta la variable, o sea, las estaciones de subte, que define el, digamos, esquinero superior derecho y definido por el esquinero inferior izquierdo, que estaría dado por la entidad o objeto espacial, o en este caso estación de subte, que se encuentra más hacia el sudoeste, ¿sí? Entonces, es por eso que el área de estudio está limitado, ¿sí? A la distribución espacial del input, ¿sí? A estos extremos, ¿sí? De estaciones de subtes, como recién mencionábamos. Si uno quisiera obtener esta misma matriz de distancia para todo este área, por ejemplo, restante de la capital federal, respecto a este mismo input, respecto a estas estaciones de subte, lo que tendríamos que hacer es, digamos, agrandarle el área de estudio, de salida, ¿sí? En el output saliente. Y para eso tendríamos que editar el shape, generar
dos puntos más extremos, ¿sí? Con dirección siempre más hacia el noreste y con una dirección siempre hacia el sudoeste, ¿sí? De modo que estos esquineros nos queden de formas más extremas con esas direcciones y definan un área de estudio mucho mayor. De ese modo obtendríamos esta misma matriz de distancia, ¿sí? No solamente delimitada a la línea A, sino simulando como que habría más estaciones, ¿sí? El tema es hacerla de modo bastante, que esos dos extremos sean bastante alejados, ¿sí? De la distribución espacial del input que nos interesa, que es las estaciones de subte, porque si no, los valores de distancias de esas celdas van a estar en relación a esa entidad que la va a definir como una entidad más cercana que a esta de la línea A que a nosotros nos interesa, ¿sí? Entonces tiene que ser bastante alejado, porque si los hacemos bastante mucho más acortados, ojo que los valores cercanos van a estar, digamos, definidos por esa vecindad bien cercana a esos valores extremos. Y en realidad esos valores extremos lo estamos simulando para solamente agrandar el área de estudio, no son reales entonces esos valores de vecindad o esos valores de distancia que van a tener las celdas. Entonces tenemos que tratar de ponerlos de la forma más alejada posible para que no nos, digamos, contamine o no nos distorsione la realidad respecto a los valores que sí nos interesan, que es a estos puntos, a los puntos en este caso a las estaciones de la línea A, y no a esos dos valores extremos que lo haríamos solamente para extender el área de estudio. Lo que ustedes, por otro lado, también están viendo, en este caso, es el trazado de la línea A, y a partir de este trazado de una línea, ¿sí? Sobre el territorio, que es siguiendo la traza de la línea A, ven, hicimos un perfil topográfico, nada más como ejemplo. Si nos acercamos, fíjense, acá justamente sobre la avenida Rivadavia se trazó desde este extremo, ¿sí? Con este sentido, y acá se finalizó la traza de la línea, ¿sí? Respetando justamente el recorrido de la línea, la traza de la línea, y en este sentido, digamos, de oeste a este, ¿sí? Entonces, como ustedes ya saben, en la distancia horizontal tenemos esta distancia recorrida, ¿sí? Respetando el trazado de la línea, y en el eje vertical vamos a tener las distancias a las estaciones de subte más cercanas para cada lugar, ¿sí? Del recorrido de esta traza de la línea A, para cada lugar de esta línea que trazamos sobre el mapa. Fíjense que lo que vemos es que, por ejemplo, los valores de distancia máxima que adopta esta línea, ¿sí? Que siguiendo el trazado de la línea se da en este pico, ¿sí? Ahí vemos la distancia máxima alcanzada entre estaciones de subte, ¿sí? Y acá vemos aquí, por ejemplo aquí o aquí, más que nada, vemos las distancias mínimas alcanzadas para esta línea imaginaria, ¿sí? Siguiendo el trazado de la línea respecto a las estaciones de subte. Por ejemplo, vamos a tratar de, si yo cliqueo, ¿sí? Recuerden que se selecciona, quiero saber dónde está ubicado, fíjense, acá en el mapa me está diciendo que ahí es donde está ubicado el pico, entonces por ende lo que me permite esto es ver de una forma muy rápida y global dónde se encuentra, ¿sí? La distancia máxima para esta línea, ¿sí? En este caso fue como un ejemplo, para este recorrido lineal que sigue la traza de la línea, dónde se encuentra la máxima distancia respecto a las estaciones de subte, ¿sí? Y vemos que el valor adoptado es el valor de la Z, 417 metros, ¿sí? Fíjense, recuerden que en el eje de la Y, ¿sí? En el eje vertical, tenemos en este caso la variable Z, que es distancias a la entidad más cercana, para este recorrido de la línea que dibujamos, ¿sí? Entonces ahí tenemos las máximas
los lugares donde se da la máxima distancia y también acá podemos identificar rápidamente los lugares donde se da las mínimas distancias para este recorrido de esta línea respecto a las estaciones de subte, ¿sí? Pareciera que la entidad más cercana habría que ver si 400 la estaría tomando respecto aquí, ¿sí? Si nosotros hiciéramos zoom estaríamos, no sé si se va a llegar a ver. Si nosotros aquí, ¿sí? Fíjense que el color, ¿sí? Tiene que estar también, estamos alrededor de los 400, la Z me dice que estoy en los 400, así que estaría en este color, ¿sí? Y cuando recién cliqueábamos, efectivamente nos da, habría que hacer más zoom y va a caer en el rango, ¿sí? De este mismo color que está dentro, me está indicando que estoy a una distancia de entre los 400 y los 500 metros respecto a la estación de subte más cercana. Entonces, acá también podemos seguir aplicando recursos que aprendimos en función de explotar información raster, ¿sí? Entonces, en este punto, yo estoy a una distancia de 400 metros respecto a la entidad más cercana, que habría que corroborar si es esta, sí, o si es esta. Bien. Vamos a cerrar el perfil. Bien. Entonces, sí, lo que obtenemos es una matriz de distancias adjudicándole a cada celda el valor que dista, ¿sí? De el objeto espacial o de la entidad o del elemento más cercano del input. En este caso, de la estación de subte más cercano, ¿sí? Recuerden ustedes que está relacionado con los buffers, ¿sí? Que nosotros estuvimos viendo antes, pero aquí tienen un poquitito más claro, fíjense las diferencias, ¿sí? El buffer es un resultado vectorial, esta distancia euclidiana es un resultado raster, ¿sí? Uno es una superficie estadística, el otro tenemos, digamos, lo zonifica en función de la distancia a partir de cada entidad, mientras que el otro nos marca una matriz, ¿sí? Y en función de esa matriz le adjudica a cada celda la distancia a la entidad más cercana de la posición de cada celda, ¿sí? Entonces, claramente hay cierta relación, pero no es exactamente lo mismo. Así que aquí tienen dos herramientas distintas, sí, que permiten realizar análisis de proximidad, ¿sí? Bien. Fíjense que también como uno puede hacer con los buffers, uno podría caracterizar, ¿sí? Todos los radios censales. Recuerden que las divisiones que tenemos ahí son las divisiones de límites censales, ¿sí? De radios censales. Entonces nosotros podríamos caracterizar a toda esta población que se encuentra en los radios censales en función de a qué distancia se encuentran, ¿sí? De la estación de subte más cercana, orientándonos, ¿sí? O acercándose a un estimativo de cuánto tendría que caminar cada uno, por ejemplo, para tomar el subte, ¿sí? Si va o si se dirigiese a la estación de subte más cercano, más allá que estamos hablando de una distancia lineal y euclidiana y no exactamente como una distancia Manhattan siguiendo calle por calle, ¿sí? Pero sería un aproximativo para poder caracterizar a qué distancia se encuentra la población de cada radio censal respecto en este caso a la estación de subte más cercana de la línea A, ¿sí? Por ejemplo, podríamos utilizar obviamente centros de salud, farmacias, cajeros automáticos, cualquier otra entidad de interés. Entonces, aquí también podríamos caracterizar, cruzar información, superponer con otra variable, en este caso, por ejemplo, a los radios censales, y cruzar con información o caracterizar a esa población en función de la distancia, ¿sí? Y ahí
empezamos con el análisis espacial de proximidad y de vecindad para caracterizar el territorio, población, ¿sí? Y todas las variables de interés que entran en un juego en eso que necesitamos caracterizar, estudiar y o analizar, ¿sí? Bien. Fíjense que acá ya ustedes ya tienen calculados los centroides, ¿sí? Para cada radio censal. Con estos mismos puntos de centroide podrían extraer el valor, ¿sí? De este DEM, de este output resultante, el valor de esa superficie estadística, y adjudicarle ese valor de distancia a la estación de subte más cercano para cada celda, se lo adjudican al radio censal correspondiente a ese centroide. Entonces ya tendrían caracterizado para cada radio censal cuál es, digamos, el valor en función de esta matriz de distancia. Bien, para pasar a ver cómo funciona la herramienta, ¿sí? Rápidamente, desde el menú, digamos, desde la configuración de la herramienta, antes les muestro que también la herramienta nos permite de modo opcional generar otro output, otro resultado. En este caso, por default se llama con la palabra dirección, porque lo que nos va a generar, fíjense, es un raster, ¿sí? También que tiene que ver con la distancia digamos, a la entidad más cercana, pero cada celda, en vez de tener ese valor de distancia al más cercano, va a tener un valor de dirección hacia donde se encuentra la entidad cercana, más cercana, respecto a cada valor de celda en donde yo me posiciono. Fíjense, aquí tienen ustedes los valores. Y por ejemplo, esto nos sirve para orientar hacia qué entidad toma como más cercana, ¿sí? Por ejemplo, si yo me posiciono, si yo clico el valor de celda en esta zona, el valor de celda va a estar entre los 67,5 y menos 112,5 grados, ¿sí? Respecto a la ubicación de la entidad de la estación de subte, en este caso, más cercana. O sea, nos está diciendo, fíjense, el amarillo dice, ¿sí? Esta zona amarilla, el valor de celda que va a tener va a estar en tal rango de grados que indica que que indica que la estación de subte se encuentra al este de donde nosotros estamos, ¿sí? O sea, la estación de subte se va a encontrar aquí y nosotros estamos aquí. Entonces la estación de subte se encuentra al este de donde nosotros cliquemos. Por ejemplo, aquí va a suceder al revés. La estación de subte, el color azul, me va a indicar que se encuentra al oeste de donde nosotros cliquemos. Si yo cliqueo acá, donde tengo la flechita, yo voy a estar al este, ¿sí? Pero la estación de subte más cercana se encuentra al oeste, o sea, a la izquierda de donde tengo la flechita. A la izquierda, al oeste de donde yo estoy cliqueando. Entonces, en este raster es de dirección porque me indica o nos orienta, digamos, cuál es esa entidad que está tomando como más cercana. Entonces a veces esto nos puede ayudar o puede ser necesario en caso de que uno necesite identificar también rápidamente qué está haciendo la herramienta, ¿sí? Y a cuál sería, en este caso, la estación de subte que está tomando como más cercana, para entender la matriz de distancia del output anterior, ¿sí? Entonces, acá lo mismo, fíjense, el rojo nos dice que la estación de subte se encuentra al norte, ¿sí? Entonces, si yo cliqueo acá donde tengo la flechita, sé que en toda esta zona roja, ¿sí? La estación de subte se va a encontrar al norte de esta zona donde yo estoy cliqueando, si cliqueo en toda esta zona roja, ¿sí? Eso es lo que nos está indicando. Bien, vayamos rápidamente entonces a ver cómo funciona la herramienta.
cómo es la configuración, ¿sí? Mejor dicho, habíamos dicho que íbamos al apartado de herramientas de análisis espacial, distancia, ¿sí? Distancia euclidiana. Bien, en el input le vamos a poner, en este caso puede ser un raster, en este caso le ponemos un shape, que era el de estaciones de la línea A, de las estaciones de subte. En el output, acuérdense que lo guardan y le tienen que poner .tif, ¿sí? O .img, siempre con un formato raster, o los va a guardar por default, a veces en una geodatabase. Lo que ustedes acá pueden opcionalmente poner es un máximo, digamos, un umbral de distancia de hasta dónde ustedes quieren que calcule. A partir de tal distancia, o sea, las celdas que se encuentren a más de 500 metros de distancia no se las va a calcular, ¿sí? Y van a aparecer como no data. Bueno, eso lo pueden configurar desde aquí. Acá ponen el tamaño de celda que les puede generar por default en función del input que ustedes ponen. A veces por default ya les selecciona un tamaño de celda. Pueden dejar ese o lo pueden cambiar. Y acá es donde ustedes ponen una ruta de salida en caso de elegir que también quieran el raster resultante de dirección, ¿sí? Respecto a dónde se encontraría la entidad más cercana, como recién les mostré. Siempre lean, ¿sí? Toda la ayuda que al costadito les avisa, que es muy clarificadora.